¿Por qué no se habla mucho acerca de la familia 35? Pues aquí tengo algunas razones. He estado meditando un poco el día de hoy acerca de esto. Para comenzar, es un abordaje nuevo, un abordaje, un acercamiento a resolver el problema de la variación textual. Es decir, ¿cuál es el problema? El problema es que hay diferencias en los distintos manuscritos griegos del Nuevo Testamento. ¿Cómo resolver esas diferencias? En el video pasado que hablé acerca de la familia, recién ahorita hace poco, les mencioné que las diferencias pueden ser eh, deliberadas, hechas a propósito, un intento para mejorar, cambiar, modificar el texto o arruinarlo. Y simplemente la otra posibilidad es no hechas a propósito, sino por errores de los copistas, que es normal porque fueron seres humanos que estaban copiando las escrituras y todos nos equivocamos. Ahora bien, la metodología de la familia 35 lo que trata es solucionar ese problema para llegar lo más cercano posible al texto original del Nuevo Testamento griego. Y ese es el propósito de todo este asunto, incluyendo la crítica textual. Para, pero esto es algo nuevo. Este abordaje es nuevo y esa es la primera razón. El abordaje es nuevo. Yo lo vine a conocer con la eh, publicación de la segunda edición del Nuevo Testamento griego según la familia 35 en el 2015. Era la segunda edición del texto griego publicado por el doctor Wilbur Pickering. Él creo que había hecho la publicación de la primera edición en 2014, pero no ha llegado a mis manos. Él comenzó a migrar de un abordaje mayoritario a un abordaje familia 35 a finales de la década de los 90, digamos 1997, 1998. Él se dio cuenta que la familia, que era en ese tiempo llamada KR, tenía ciertas características y él comenzó a estudiarla. No porque antes él defendía el texto mayoritario. Si comparamos, entonces, él comenzó en digamos, un número redondo en el 2000. Ya en el 2015 ya tenía aplicó su metodología y tenía el texto. El texto bien definido, el texto no ha cambiado en todos estos años. Del 2015 para acá son 8 años. 8 años desde la publicación del texto. ¿Sí? Y del 2000 para acá son 23 años. 23 años desde que comenzó a estudiar este nuevo abordaje. Entonces, es algo nuevo, es algo nuevo. Comparémoslo con el texto recibido. Erasmo de Rotterdam publicó por primera vez su edición griega del Nuevo Testamento en 1516. Publicó 4 ediciones más hasta 1533. A mediados de ese siglo, en 1500, creo que 48, 49, Stephanus o Robert Estienne, conocido como Stephanus, él publicó 3 ediciones del texto de Erasmo. La mejor fue la de 1550 en cuanto a tipografía, en cuanto a elegancia. Luego, quien tomó la batuta fue Teodoro de Beza. Teodoro de Beza hizo más o menos 8 publicaciones del texto de Erasmo, que todavía no se le llamaba el texto recibido, pero era el mismo texto. Y creo que una de las más importantes fue la de 1580 y algo por ahí. Estamos hablando de cifras un poco más redondeadas para comprender esto. Entonces, desde la primera publicación a la fecha,
la historia del texto recibido tiene unos 504 años, redondeémoslo a 500 años. Tiene 500 años de historia desde la publicación del texto, mientras que la familia solo tiene 8, no más de 10 años de historia desde la publicación del texto. Este texto recibido fue traducido al alemán, al holandés, al suizo, al inglés, al español, al portugués y a una plétora de idiomas durante los primeros 100 a 200 años. Entonces, es un texto ampliamente utilizado, todo el mundo lo conoce. Ahora viene el asunto de la crítica textual y tengo aquí algunas fechas que acabo de recabar. Por ejemplo, eh, bueno, creo que la cúspide de la crítica textual fue en 1881 con la publicación de un texto crítico llamado Westcott y Hort. Eso fue hace 142 años aproximadamente. 142 años, pongámosle 150 para redondear las cosas. Entonces, eh, 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 pero ya antes había, hay antecedentes, ¿sí? Hay antecedentes, por ejemplo, Johann Bengel en 1734 propuso dividir los manuscritos en grupos textuales. Johann Griesbach en 1774, 40 años más tarde, del 74 a 1807, él propuso dividirlos en occidental, alejandrino y bizantino, que es así como se maneja más o menos hoy en día, aunque la academia de la crítica textual se está alejando un poco de eso y está implementando una metodología mixta, híbrida, pero, pero que se llama CBGM, mezclándola con el eclecticismo razonado. Bueno, pero el asunto es que posteriormente, unos 30 años después de Johann Griesbach, en 1831, Karl Lachmann, él publicó la primera edición crítica del texto griego del Nuevo Testamento. La primera edición crítica. Y luego vino Tischendorf y después Westcott y Hort. Si tomamos en cuenta que la primera edición del texto crítico fue publicada en 1831, entonces tenemos casi 200 años a la fecha. Entonces, pero la familia 35 apenas tiene 8 a 10 años. Por eso no es bien conocida, por esa razón. La otra razón, ya estas, por lo menos dos razones más, son menos importantes, pero influyen. Pienso que una de las razones es que todo esto ha sido publicado en inglés. Y para aquí Latinoamérica no todo el mundo habla inglés, obviamente es un idioma extranjero, es difícil de aprender. Entonces, no está accesible para Latinoamérica, está accesible para los anglófonos, pero para nosotros no. Entonces, claro, aquí las noticias llegan un poco más tarde. Así como el alemán no está disponible para Norteamérica, el inglés no está tan disponible para nosotros. Esa sería una segunda razón. La tercera es que esto ha sido publicado por fuera del mundo académico. El mundo académico es el mundo de los libros endosados por críticos textuales y de los artículos en las revistas de teología de los distintos seminarios, universidades teológicos, ya sea cristianos o ateos o no cristianos, porque hay de todo. Entonces,
la familia 35 y su metodología no ha sido publicada en ninguna revista de teología de seminario. Ese mundo académico ha sido, ha sido conquistado por la crítica textual. La crítica textual eh, se usa, es un método que se usa, es un arte como una ciencia, pero de arte no tiene mucho, de ciencia tampoco. Entonces, pero que se usa para reconstruir un texto cuando éste está perdido. Entonces, parte del hecho que según ellos, la redacción original del Nuevo Testamento se perdió total y completamente. Y lo único que hay son algunos papiros, algunos unciales para reconstruirlo. Pero no toma en cuenta los documentos del segundo milenio, solo los del primer milenio. El 95% de la evidencia viene del segundo milenio, que son más de 2000 manuscritos de, del siglo 9-10 para la fecha, más de 2000 que tienen el Nuevo Testamento. Y estos son los manuscritos bizantinos. Pero la crítica textual no lo toma en cuenta, solo porque la edad de los manuscritos es reciente. Pero el texto es antiguo. El texto es igual de antiguo que los manuscritos alejandrinos. Entonces, una cosa es el manuscrito, otra es el texto que contiene. ¿Por qué fue copiado? Para preservar el texto. Para preservar el texto es que los manuscritos fueron copiados a mano. El tipo de texto que llegó al final del proceso de copiado es un tipo de texto bizantino. La familia 35 es un tipo de texto bizantino, no alejandrino. El texto alejandrino que existe en los manuscritos, en los papiros y en los unciales de los primeros, del siglo III al siglo IV, ese tipo de texto alejandrino localizado, regionalizado en Egipto, desapareció. Después del siglo IV, hay rastros del siglo V al siglo X, rastros en algunos manuscritos, bien mezclado entre bizantino y alejandrino, y después solo bizantino. Entonces, el texto no fue copiado, no fue utilizado por la iglesia globalmente, por lo menos durante 1000 años. No fue utilizado. Entonces la crítica textual interpreta que el texto original se perdió y ellos lo desempolvan, lo sacan de la sepultura, lo revitalizan, lo reconstruyen, pero es un texto hipotético, es hipotético, no se puede comprobar que es el original, porque nadie tiene los originales, es un texto hipotético, ¿sí? No existe ese texto tal como lo pone la Nestle-Aland, Pleca Sociedad Bíblica Unida. Ese texto no aparece en ningún manuscrito, pero el texto de la familia 35 sí es un texto real. Un texto real, el arquetipo de la familia, que es el texto común, aparece en cientos de manuscritos. Es un texto real. O sea, existe, el arquetipo existe, es comprobable, es demostrable. No es una hipótesis, es empírico. ¿Qué pasa entonces? Si tenemos el texto definido que está en los manuscritos bizantinos y que el mejor texto bizantino es la familia 35, que son 437 manuscritos de los bizantinos, entonces ya no hay necesidad para la crítica textual, porque ¿qué significa? Si estoy diciendo que el arquetipo, si yo acepto que el arquetipo de la familia 35 es antiguo y es independiente al texto alejandrino, coexistió en ese mismo tercer siglo, entonces el texto no se perdió, nunca se perdió. Fue transmitido en la gran corriente bizantina y fue preservado por copistas que copiaban excelentemente de alta calidad, y eso es demostrable,
fue preservado más que todo en los manuscritos de la familia. Cualquier texto bizantino es representativo de los originales. Cualquier texto bizantino. Y ahí se incluye el mayoritario, el de la prioridad bizantina, ahí se incluye el texto ortodoxo, la, eh, el texto detrás de la Reina Valera, que es el texto recibido. Sí. Eh, entonces, como vendría a ser la desaparición de la crítica textual, porque el texto nunca desapareció, entonces, desde su incepción y desde que apareció el texto mayoritario en 1982 y desde que apareció el texto de la familia 35 en, en el 2015 o un poquito antes, desde ese entonces está recibiendo crítica de parte del mundo académico. Y por eso no se puede publicar este tipo de cosas en revistas que son apoyadas, financiadas por críticos textuales. Los críticos textuales no financian esto, pero ellos deciden qué entra y qué no entra. Y es normal. Y ellos están en su derecho. Porque si la academia se va por el mismo criterio que hace 142 años por Westcott y Hort, que el texto se perdió, que hay que reconstruirlo y que el texto está en los manuscritos alejandrinos. Entonces, desde Westcott y Hort han aparecido múltiples textos críticos basados en los alejandrinos, unos más apoyados en el Vaticano, otros más apoyados en los papiros, otros más apoyados en obras anteriores, pero son la misma familia de textos de crítica textual. Entonces, ellos no van a aceptar. Es decir, la crítica textual no va a aceptar un texto como el texto de la familia, que en primer lugar es bizantino. En segundo lugar, va en contra de sus principios. Va en contra de los principios de la crítica textual, porque la crítica textual dice que el texto se perdió, desapareció por 1000 años. Que la Iglesia Católica, la Iglesia Ortodoxa, a saber, no usaron el texto original, dicen ellos, no que según ellos usaron una edición, una recensión bizantina, ya sea del siglo IV o que lentamente fue siendo modificada en el tiempo hasta llegar a los manuscritos bizantinos del siglo X al siglo XVI. Pero ellos dicen que durante 1000 años desapareció y que escasamente se puede encontrar en los manuscritos alejandrinos, entonces hay que hacer una reconstrucción del texto. Pero si el texto nunca se perdió, y ay, disculpen que lo repita tanto, si el texto nunca se perdió, no hay razón para crítica textual. Entonces, eh, eh, y la cuarta razón, que pienso que también es de peso, es que eh, si si la iglesia comienza a adoptar el texto de la familia 35, que cualquiera puede traducirlo, yo hice una traducción, que es la primera traducción al español de todo el Nuevo Testamento. Si ustedes quieren copia de eso, me mandan un correo electrónico a eduardofloresugc@yahoo.com. Bien, este, em, entonces, si la iglesia acepta ese texto cada vez más, entonces tienen que ocurrir dos cosas. Primero, va a ir dejando el, la traducción de Reina Valera. Y eso es doloroso para muchos, porque por mucho tiempo la Reina Valera ha sido el representante del texto correcto. Ahora, en mi canal, aquí pueden ver algunos videos a donde les he puesto que la familia corrige al texto recibido, que la familia corrige a la Reina Valera. Y pueden ir a verlos y vean ustedes si tengo razón o no. Entonces, es doloroso dejar la Reina Valera. Mi recomendación es que, como es un texto bizantino, la Reina Valera es bizantino,
al igual que la familia. No la abandonemos del todo. Es un buen texto. El 98% del texto recibido de la Reina Valera es el mismo texto que la familia y ese 2% de diferencia está grandemente en Apocalipsis y el libro de los Hechos. Los demás libros básicamente es lo mismo, ¿sí? Entonces no es mucha la diferencia, no hay que abandonarla total y completamente. Ahora, lo otro que es doloroso es que para los que ya están, digamos, casados con las versiones modernas, solo, solo porque son más fáciles de leer, entonces también es doloroso para ellos dejar de un lado las versiones modernas, como la NBI, ¿sí? Que es una buena traducción, pero es una buena filosofía de traducción detrás de la NBI, pero está basada en el texto crítico, ¿sí? Luego tenemos unas cuasi paráfrasis como la NTV, pero hay mucha gente que le gusta esa versión, entonces es difícil que la deje. Luego está las paráfrasis ya propiamente como la TLA, que, que le mete más palabras. Entonces, es más bonito, es más fácil de comprender, le mete palabras, le quita palabras, entonces te la pone de una forma como ya masticada para que la gente sencilla la entienda mejor, pero al hacer eso se aleja un poco del texto original y eso lo pueden ver en una serie de videos que estoy sacando que se llama eh, comparación, comparando el texto griego con las versiones modernas. Y he sacado hasta la fecha de hoy unos 3 o 4 videos. Y ahí pueden ver ustedes que el texto de todas estas versiones modernas es el texto crítico, pero hay gente que le encanta esas versiones. Entonces, es doloroso para ellos también, digamos doloroso o si no les duele, es difícil cambiar la costumbre. ¿Sí? Entonces, eh, yo pienso que por eso es que no se habla mucho de la familia. Sí está la barrera del lenguaje, es un abordaje nuevo, hay que, digamos, probarlo, masticarlo, degustarlo, ver en qué consiste, si tiene lógica, si hay razonamiento. Yo ya hice todo eso y soy testigo que sí, la metodología es buena y el texto es bueno, pero falta que ustedes hagan lo mismo y para eso toma tiempo. Si, si desde la primera publicación de Karl Lackman de 1831 a la parte culminante, cuando ya comienza realmente con fuerza el texto crítico en 1881, 50 años después, se tardó 50 años. Y antes de Lackman, hay unos 50 o 100 años atrás que se estaba empujando esto, aunque fuera en contra del texto recibido, muy amado por toda la cristiandad de esa época. Entonces, es un proceso de 200, 300 años a la fecha, casi, desde Bengel hasta la fecha. Entonces, la familia solo lleva 8 años, pues. Entonces, pero resulta que la familia es importante porque viene a resolver los problemas metodológicos que tiene el texto recibido, que solo está basado en 7 manuscritos, y los problemas metodológicos que tiene el texto crítico, que está basado en la opinión subjetiva de seres humanos. Viene a resolver esos dos problemas. Y cuando dejamos de un lado la metodología y vemos el texto, está siempre del lado correcto. Así que yo los animo a que sigan viendo este canal. Hay los primeros 60 videos, hablan de todo esto de a poquito para que
¿verdad? Hay como 8 videos a donde hablo de características específicas de la familia. Y es importante que nos empapemos, porque cada vez más el mundo de la crítica textual se va a ir alejando del texto original, cada vez más con esa metodología de CBGM. Eso va a afectar el texto crítico que la gente ya conoce, lo va a modificar. Después, no descarto que venga alguna inteligencia artificial a modificarlo más. Y como es inteligencia artificial, hay que tener fe en ella. Cuando, cuando, según mis convicciones, mi opinión y mis conclusiones y mi razonamiento, cuando Dios ya preservó su palabra en los manuscritos bizantinos y particularmente en los de la familia 35. Así que yo los animo una vez más, denle like al video, compártanlo, eh, suscríbanse y estén con nosotros. Necesitamos de sus oraciones y espero que en este video yo les haya explicado por qué nos habla mucho de la familia y los haya animado a seguir viendo aquí los videos del canal. Así que eso es todo por hoy y yo me despido de ustedes y que el Señor los bendiga.